Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar viendo este video. Quédense conmigo porque el día de hoy vamos a hablar de un librazo. Hoy vamos a hablar de La ganancia es primero. La verdad es un libro que tienes que leer sí o sí si estás administrando, si llevas un negocio o si quieres emprender. Este libro te va a ayudar muchísimo. Quédate conmigo porque este video se va a poner sumamente interesante. ¡Nos vemos! La verdad, la primera vez que leí este libro, yo me encontraba en la universidad. Estaba cursando mi carrera de contador. Entonces, este libro, la verdad, llegó a chocar completamente con todo el contexto que yo tenía o entendía respecto a la contabilidad, de cómo debían estructurarse los gastos, de cómo deberían estructurarse las utilidades, porque, a ver, planteémoslo así. Como nos lo enseñan en la escuela, es ingresos, gastos, impuestos y al final quedan las utilidades o las ganancias. Y este libro realmente choca con todo esto, te da una perspectiva diferente y la verdad es que sí te hace pensar, porque el autor lo que está proponiendo es de que en lugar de que las ganancias sean lo último, que la ganancia sea lo primero que estemos buscando. Pero ojo, no es tan sencillo como parece. Todo lleva un orden, una estructura, y vamos a enseñarte en este video cómo lo puedes hacer. Vamos a enseñarte la estrategia de Mike Malowich para que encuentres este éxito, para que encuentres por fin una rentabilidad en tu negocio. Si estás pensando en invertir, si estás pensando en emprender un negocio o si ya lo tienes, este libro la verdad es una maravilla. Este libro te va a ayudar muchísimo, te va a evitar dolores de cabeza, o si ya tienes unos dolores de cabeza con un negocio, créeme que este libro te va a solucionar mucho la situación. Bueno, vamos a empezar con este libro. ¿Qué es lo que plantea el libro o por qué es tan interesante este libro? La verdad es que llega o se mete en cuestiones un poquito filosóficas. Por ejemplo, estamos hablando de la ley de Parkinson. Para quienes no conozcan la ley de Parkinson, te lo voy a poner un ejemplo muy sencillito. Imagina que tienes que entregar un proyecto, te lo ponen en la escuela. Entregar un proyecto en 2 semanas, pero es un proyecto muy laborioso. Es un proyecto que tienes que salir a investigar, a entrevistar gente y tienes que hacerlo todo en 2 semanas. ¿Quién sabe cómo, de dónde sacas fuerza, de dónde sacas entusiasmo? Pero en 2 semanas terminas ese proyecto. Bueno, esta ley de Parkinson dice que si así te dieran 2 semanas o te dieran 10 semanas, terminarías el proyecto sí o sí. Entonces, imaginemos esto aplicado a las finanzas. Imaginemos que le digamos a la empresa, ¿sabes qué? En lugar de que gastes tienes 100 mil pesos para gastar en tus gastos operativos, te lo voy a recortar a 80 mil pesos. ¿Quién sabe cómo recortas gastos aquí? Haces maniobras muy extrañas, haces maniobras diversas, pero llegas a ese presupuesto que se te planteó de 80 mil pesos. Entonces, es lo mismo que vamos a estar aplicando en este video, es lo mismo que vamos a estar aplicando. Vamos a primero a ver cómo están tus finanzas, cómo están las finanzas de tu empresa. Vamos a ver una proyección y ya de ahí vamos a partir a aplicar esta metodología, aplicar la metodología de la ganancia es primero. Antes de empezar con el ejemplo práctico, déjame hablarte de los 5 principios o los 5 tips que en lo personal creo que debo de compartir contigo, que son los más importantes desde mi perspectiva de este libro. La verdad, este libro está repleto de tips o de unas ideas muy interesantes, pero hay unos 5 tips que en lo personal yo concuerdo mucho con el autor. El primer tip o el primer argumento que está lanzando este autor es: prioriza el ahorro. Prioriza el ahorrar dinero para que tu empresa tenga bases sólidas para crecer. Entonces, lo primero que debes de hacer en una empresa, o si ya tiene años funcionando tu empresa y la estás tomando por primera vez, lo primero que debes de hacer es tener un ahorro, tener esa disciplina, tener esa constancia de, por lo menos, aunque sean 100 pesos, 1000 pesos, pero tener esa disciplina de ahorrar ese dinero para tener una base para en un futuro crecer, expandirme, no sé, nuevos proyectos que se vengan en puerta, o remodelar o mejorar nuestras instalaciones, etcétera, etcétera. Pero debes de tener ese colchón, ese ahorrado.
también tienes que tener ese dinero ahorrado para eventuales emergencias, algo que no queramos que pase, pero que pueda pasar, como por ejemplo lo que pasó con la pandemia, meses sin trabajar, y si no teníamos un colchón mínimo de un mes, la verdad es que muchas empresas se fueron a quiebre, muchas empresas salieron muy mal, y no quiero que esto pase, no quiero que esto te llegue a pasar a ti si estás viendo este video. La verdad es que hay que cuidarnos mucho, hay que ahorrar, hay que priorizar este ahorro. Y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. No es necesario que ahorres los miles, los millones, pero sí es necesario que por lo menos seas disciplinado en decir, si en el momento no estoy teniendo ganancias y por el momento no estoy teniendo ese ahorro, ese colchón de emergencias, por lo menos me voy a plantear el siguiente mes tener el 1% de ganancias y destinarlos para este colchón de emergencias. El segundo tip más importante de este libro viene de la mano de el flujo de efectivo. Es el amo y señor. El flujo de efectivo es el que mantiene vivo la empresa. Si no hay un flujo de efectivo positivo, es muy probable que tarde o temprano tengas problemas. Y bueno, el flujo de efectivo ya sabemos todos que es el rey. Ya sabemos que si no tenemos un flujo de efectivo, poco vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer frente a nuestras obligaciones ni a nuestros gastos recurrentes. Entonces tenemos que plantearnos o tener una estrategia hacia la generación de flujo de efectivo, a no tener esos clientes en cartera durante mucho tiempo, a que no nos paguen hasta dentro de 2 o 3 meses, que nos paguen constante, tener un plan de descuentos en cuanto a si me pagan antes, tener esa visión, esa mentalidad a generar flujo de efectivo dentro de nuestro negocio. Esa manera de que si ya sabemos que hay meses en los que no tenemos muchos clientes, lanzar esas promociones o ver de qué manera incentivamos la compra, pero tener siempre con flujo de efectivo constante, meter esas promociones en los meses en los que se deben y lanzar con muy buena publicidad. Entonces ten mucho en cuenta este tip, prioriza el flujo de efectivo. El tercer argumento más importante de este libro es lo siguiente: la vieja fórmula de los ingresos menos los gastos es igual a las utilidades es la fórmula que ha hecho quebrar a muchas empresas, y tiene mucha razón esa vieja fórmula. La verdad que al leer este libro, y yo estando en contabilidad, a mí me enseñaron una estructura de cómo se debe llevar la contabilidad. Ingresos menos gastos es igual a utilidades. Este libro llega totalmente a chocar completamente. Este libro nos dice, no, vamos a poner primero las ganancias y después los gastos. Pero bueno, no lo plantea del todo así, lo plantea un poco más estructurado. Lo plantea de modo de que hay que tener en cuenta esas ganancias para proyectarnos en ventas, para ponernos esa meta de ventas, para tener por ejemplo, si quiero ganar 100,000, tengo que vender tanto. Entonces eso le cambia completamente la mentalidad de negocio. Entonces ya tienen una meta preestablecida, ya tenemos una meta hacia dónde dirigirnos. Eso le da más sentido y más rumbo a la empresa. El plantearte primero poner las ganancias y después los gastos también hace que seamos más creativos en cuanto a gastar dinero. Entonces que seamos más creativos en cuanto a mejorar nuestros servicios sin aumentar mucho nuestros costos. Nos hace ser también un poquito más precavidos, nos hace ser más administrados en cuanto al dinero. Nos hace ver que tenemos un presupuesto de gasto y si debemos de respetarlo y no debemos de bajar la calidad. Entonces tenemos que ser muy creativos. Eso es algo muy interesante de este libro. El cuarto punto más importante de este libro es el siguiente: no importa la cantidad de ingresos, como sí importa la cantidad de utilidades que quedan al final. Eso es lo más importante, ¿no? Lo hemos repetido en muchísimas ocasiones. No importa cuánto ganes, eso no es tan relevante. No importa tu nivel de ingresos, lo que importa es cuánto te queda al final. Lo importante es salvar, lo importante es cómo administras ese dinero, lo importante es cómo resguardas lo que es tuyo, cómo resguardas esa utilidad. Lo importante es cómo gestionas el dinero, cómo lo haces trabajar. Eso es lo importante. Lo importante es cuánto te queda al final, no cuánto ingresa. Entonces hay que plantearlo de esta manera. No es tan importante los ingresos, sino nuestro margen, lo que realmente ganamos con este negocio. Eso debes de tenerlo muy en cuenta y debes de tener tus números y tus porcentajes siempre en la cabeza. En breve te voy a dar un Excel
en el cual vas a poder hacer todo esto y vas a tenerlo en cuanto abras tu computadora. Vas a poder hacer este Excel, vas a poder poner números y vas a tener estos números en la cabeza, vas a poder tenerlos siempre y vas a poder buscar esas metas. El quinto punto más importante de este libro dice así: lo más importante de un negocio es enfrentar los números, es el conocer cómo están los ingresos, cómo están las ventas y cómo están las utilidades. La verdad es que no hay que tenerle miedo a la contabilidad. Conozco a muchos dueños de negocio que la verdad eso completamente se lo delegan a los contadores o se lo delegan a los administrativos y ellos no quieren saber más que el dinero que les va a entrar al mes con mes. Lo importante es enfrentar esos números, lo importante, y si te va mal y no quieres saber la razón de los problemas, la verdad, adéntrate a la contabilidad. Ella es la que te va a decir dónde está el problema. Si no tienes ganancias, si no te estás pagando a ti, la verdad es que el problema está en la contabilidad, el problema está en los números, el problema es enfrentar esa realidad. Lo que tienes que hacer es sentarte con calma, ver los números y después pensar y planear qué es lo que vas a hacer en este momento en adelante. Entonces, no le tengas miedo a los números. La verdad, no pasa nada, no te van a golpear. Puede que al principio te den un golpe de realidad, pero después vamos a planear cómo resolver ese problema. Vas a plantear cómo volver a situarte en números verdes. Entonces, hasta aquí los 5 tips que te quería rescatar de este libro, que se me hacen los más importantes. Y de aquí en adelante vamos a ver el caso práctico, ya lo real. Vamos a ver números reales, vamos a plantearnos, vas a conocer cuál es el estado de tu negocio financieramente hablando, para que partamos, para que veamos alguna meta y trabajemos en concreto hacia este fin. Ahora sí, vamos a lo más importante de este video, el caso práctico, y por lo que tanto estabas esperando. Discúlpame por hacerte tan largo el video, pero tenía que hablarte de estos puntos, tenía que explicarte y tenía que decirte el porqué de cada cosa. Sin más por el momento, vámonos directo al ejemplo y al caso práctico. Antes de hablarte del ejemplo de una evaluación instantánea, antes de que hagamos esa evaluación de tu negocio, déjame hablarte de un poquito de los porcentajes de distribución meta, algunos términos que debemos de entender, ¿no? Bueno, el primero es en este punto, el porcentaje de distribución meta, que está con las letras PDM. Esto es a lo que debemos de aspirar. El autor en su libro te dice que no va a ser lo mismo para ciertas empresas de un tamaño como de otro tamaño. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si tú tienes un negocio pequeño que está facturando unos 20,000 a 50,000 dólares al año. No va a ser lo mismo para una grande empresa que ya factura millones de dólares, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo para cada negocio. Y él maneja unos porcentajes de distribución meta dependiendo de esa escala, dependiendo del nivel de ingresos que tengan esas empresas, y también depende mucho del nivel de los empleados que tengas y del sector en el que te encuentres, ¿no? Pero vamos a poner varios ejemplos y lo importante es de que tú te pongas tu propio porcentaje de distribución meta, que tú te lo plantees, investigues, veas cuál es el modelo de la industria, cuánto están gastando cada industria, para que más o menos te hagas una idea de cuánto debe de ser lo que debes de gastar para así tener tu porcentaje de distribución meta. Entonces, vamos a darte un ejemplo muy práctico. Vamos a hablar en este ejemplo de un negocio, una cafetería. Esta cafetería tiene unos 200 usuarios o 200 clientes que atendemos con regularidad durante una semana. Entonces, por ende, al mes vamos a atender a 800 clientes. Una media que nos pagan unos 50 pesos. Entonces, vamos a tener unos ingresos mensuales más o menos de 40,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de distribución meta el que nos tocaría dependiendo de nuestro negocio? Bueno, nos vamos a la tabla de Mike, a la tabla de las ganancias primero. En este caso, como es un negocio pequeño, si al año tendríamos, más o menos al año vamos a tener unos 480,000 pesos de ingresos, nos situamos más o menos dentro de la columna B. En esta columna, estos serían nuestros porcentajes. Claro, esto está en dólares, pero bueno, vamos a verlo un poquito del lado de nuestro país, del lado de nuestra situación, ¿no? Entonces, una cafetería atendida por 2 o 3 empleados ya es un negocio que, bueno, está un poquito establecido y debemos de tener en cuenta esos gastos, ¿no? No es como el primer negocio, el A, donde dice que es de 0 a 250,000 dólares al año, pero es un negocio en el cual se atiende
uno mismo, ¿no? Que uno mismo es el responsable, uno mismo es el que entrega, uno mismo es el que administra, ¿no? Aquí ya tenemos empleados que nos ayudan. Entonces, para este negocio, yo pondría el B como nuestro porcentaje de distribución meta, ¿no? Vamos a arreglarlo un poquito. Dijimos que teníamos unos ingresos reales de 40,000 al mes. ¿Cuál debe ser nuestra distribución? Bueno, de ganancia, según el B, debemos de tener un 10%, muy bien. La compensación del dueño debe de ser de un 35%. Los impuestos deben de ser de un 15%, muy bien. Y los gastos operativos deben de ser de un 40%. Este es el porcentaje de distribución el cual debemos de distribuir los gastos en una empresa, digamos que lo más saludable posible, vaya, lo más sano posible para una empresa. Digamos que de esos 40,000 pesos que entran mes con mes, deberíamos de tener una ganancia de 4,000 pesos. Y eso se deben de ir a la cuenta, a un banco destino en el cual no debemos de tocar esas ganancias sino hasta el final del año, o depende de cómo de cómo administremos ese dinero, ¿no? Digamos que también tenemos de tener una compensación, debemos de pagarnos a nosotros porque nosotros somos en una primera instancia los que administramos, ¿no? Tenemos nuestros empleados, pero nosotros somos los encargados de administrar, de ver con proveedores, de estar viendo la mercadotecnia, la publicidad, o sea, sí estamos adentrados en ese negocio y nosotros deberíamos de pagarnos unos 14,000 pesos de sueldo y de impuestos debemos de estar ahorrando unos 6,000. Pon tú que algunos meses no pagues eso, pero es bueno tener esta cantidad de ahorro, ¿no? Y de gastos de operación para estar manteniendo este negocio deberían de ser de unos 16,000 pesos mensuales. Eso es, digamos, lo más saludable, es lo que te recomienda el autor de este libro, es lo que te recomienda La Ganancia es Primero, ¿no? Y es lo que debemos de aspirar. Va a depender completamente de ti el que estos porcentajes de distribución sean diferentes. No puedes, en lugar de poner un 10, puedes poner yo quiero aspirar a tener 20% de las ganancias. Ah, bueno, pero te vas a tener que bajarle alguno de estos, ¿no? Jugar con estos porcentajes de distribución, pero lo importante es de que tengas en cuenta tu ganancia, tu compensación como dueño y que los gastos de operación no sean tan altos, ¿no? Entonces aquí me gustaría que de ganancias saludables un 15%, compensación del dueño, como tú eres parte importante de este negocio y casi que el que maneja en su totalidad este negocio, esta cafetería, si te dejaras un 35%, de impuestos un 15% y el restante 40%. Va a depender de ti completamente que estos porcentajes de distribución sean diferentes, sean más altos, sean más bajos. Tú puedes jugar con ellos, pero sí te recomiendo que consideres una ganancia mayor al 10%, ¿no? Por lo menos eso tenlo en consideración y que te tengas una buena compensación. Si tienes un negocio pequeño de no más de 2 o 3 empleados, sí considera una compensación de un 30, un 35%, máximo un 40%, ¿no? Entonces, más o menos ten esos porcentajes de distribución en mente, pero igual, tú puedes ver esta tabla y adaptarla a tu negocio, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a lo real. Imaginemos este negocio, cómo está manejando este negocio, la verdad, sus ingresos, cómo está manejando su gasto, cómo está manejando su distribución. Imaginemos que este negocio, como dijimos, está teniendo unos ingresos mensuales de 40,000 pesos, ¿no? La dueña de este negocio está muy desilusionada porque no tiene nada de ganancias. No se ha contemplado eso. No ha pensado en tener una ganancia. Ella, con que tenga sus 10,000 pesos, es más que feliz ella. Ella con 10,000 pesos es lo que saca y lo demás lo está gastando en impuestos. Está gastando unos 5,000 pesos en impuestos y lo demás, los 25 restantes, es lo que está gastando de gastos, ¿no? Es lo que tiene de gastos normales. Bueno, esto es el quebrante de la persona. Este es su dolor de cabeza. No ha pensado en una ganancia y tampoco está compensándose adecuadamente y no tiene un ahorro tampoco adecuado
de impuestos, ¿no? Ella debería de tener un poquito más de ahorro por esos meses en los que debemos de pagar más y, híjole, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Debemos de tener esa cuenta de impuestos porque es algo muy importante, porque a veces no la tenemos y llega esos... Tenemos que pagar pagos de seguro, de impuestos y no tenemos de dónde agarrar dinero. Entonces tenemos que tener eso contemplado desde un principio. Y nuestros gastos de operación deben de recortarse, deben de ver de qué manera buscamos mejores proveedores, buscamos disminuir los costos. Claro, sin afectar nunca el producto, sin afectar nunca el servicio, la calidad de este, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Digamos que este es el porcentaje de distribución que debemos aspirar, que es del 15%. El delta va a ser la resta de entre la ganancia que debemos de tener menos lo real. Entonces tenemos que aumentar nuestra ganancia en 6,000. Y tenemos que aumentar nuestra compensación del dueño. También tenemos que aumentar en 4,000. También tenemos que aumentar nuestra aportación para los impuestos en unos 1,000 pesos más. Y debemos de disminuir 9,000 pesos nuestros gastos de operación. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es algo muy difícil. ¿Cómo vamos a cortar de tajo 9,000 pesos? ¿No? Va a ser algo de locos, ¿no? No se podría hacer el primer día que queramos implementar esta estrategia, ¿no? Pero sí vamos a poder hacerlo escalonado, vamos a poder hacerlo paso a paso, un día a la vez. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar todo este relajo que tenemos de finanzas en nuestro negocio? Bueno, vamos a hacerlo paso a paso, vamos a hacerlo pequeños pasos a la vez. Entonces, comentamos de ganancias el día 0, que es el día de hoy. Vemos que no tenemos absolutamente nada de ganancias, tenemos el 0%. Vamos a hacer el ajuste para ir escalonando hasta llegar a ese 15% que queremos tener de ganancias. Vamos a empezar a buscar un 1%, aumentarlo el siguiente mes, un 1%. Entonces ya no va a ser tan difícil así de, voy a tener que destinar 15% para ganancias el siguiente mes, me voy a quedar corto de efectivo. Claro que te vas a quedar corto de efectivo, no es viable. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces vas a ajustar 1% el siguiente mes, que te va a dar 1%. De compensación del dueño, bueno, actualmente te estás dando el 25%. Entonces buscamos que aumente vamos a tener que aspirar a 35% de compensación, pero va a estar difícil. Vamos a buscar aumentarnos un 1% de compensación, lo que nos va a dar un resultado de 26%. De impuestos, actualmente tenemos un porcentaje de aportación de un 13%. Ese está más cerca, nada más nos falta 2% de ajuste para tenerlo en óptimas condiciones. Entonces vamos a ajustarlo un 1% y eso nos va a dar 14% el siguiente mes. Lo que vamos a buscar de ahorrar para impuestos el siguiente mes. Ahora, nuestros gastos de operación, aquí viene lo difícil. Actualmente tenemos un porcentaje de gastos que representa cerca del 63% de nuestros ingresos, ¿no? ¿Y cuánto es lo que vamos a reducirlo? Lo mismo que aumentamos los demás rubros. Si aumentamos 3% los demás rubros, tenemos que disminuir en 3% los gastos de operación el siguiente mes, para que nuestros gastos queden en un 60% al siguiente mes. Y vamos a tratar de hacerlo de la manera más creativa posible. Como puedes ver, no tienes que disminuir los 9,000 pesos que eran en un principio. Vamos a disminuir solo el 3%. Ese 3% representa ese 3% representa solamente 1,200 pesos. Esos 1,200 pesos es lo que vas a tener que buscar o idear de qué manera reducirlo de tu presupuesto de gastos, ya sea hablando con proveedores, buscando bajar un poquito los planes que tengas de teléfono, internet, o ver qué puedes reducir que
no afecte la productividad de tu empresa. Vamos, vaya, hay muchas cosas que puedes quitar o que puedes mejorar, ¿no? Puedes algunas papel de baño, simplemente a veces compramos el mejor papel del baño cuando podemos tener un papel de buena calidad a mejor precio. Podemos gastar muchísimo en luz cuando podemos economizar apagando algunas luces cierto tiempo. Podemos ver de qué manera optimizar nuestro presupuesto, pero ya no tienes que disminuir 9,000 pesos de trancazo el siguiente mes. Vamos a disminuirlo poco a poco. El siguiente mes vas a tener que buscarte disminuir en 1,200 en lo que estabas gastando, para así destinárselo a la ganancia, a tu compensación del dueño y a tus impuestos. Vaya, esto es algo sumamente fácil de hacer, no es algo tan complicado, ¿no? Te voy a contar mi experiencia. La verdad es de que yo también tenía un relajo en mi negocio y yo también mis porcentajes de distribución estaban disparados, ¿no? En los gastos de operación yo tenía el 64% de gastos de operación para solventar mi negocio. Entonces yo tenía que reducir mes con mes y actualmente mis gastos de operación se sitúan en 43-45%, ¿no? Ya es muchísimo menor a los 65% que se situaban anteriormente mis gastos de operación. Todavía busco reducirlos aún más con algunas estrategias. Voy a buscar economizar ciertos sectores que yo sé que voy a poder economizar en mi negocio, pero al igual que esto tú también lo puedes hacer. No es necesario que cortes de gastos, no es necesario que cortes de tajo todos tus gastos, ¿no? Es importante que vayas escalonando ni para que tus empleados ni para que las personas que estén cercanas a ti se queden extrañadas de que te hayas convertido en un tacaño, un ermitaño. No, vamos a hacerlo escalonado, vamos a hacerlo poco a poco para que tengas esos porcentajes de distribución meta. Como puedes ver, esto fue muy fácil de hacer, no es algo tan difícil, es algo para darle dirección y rumbo a tu negocio, para que por fin trabajes con una meta en sí, que es tener una buena compensación, tener tu apartado de ganancias y tener tus gastos controlados en tu negocio. Esto es algo muy fácil, muy práctico de hacer, que no te requiere mucho tiempo. Puedes hacer este Excel, mándame un mensaje o déjame en la descripción del video tu correo y yo con todo gusto te voy a mandar este Excel. También puedes mandarme un correo a supremacía.contacto@gmail o puedes buscarme en mis demás redes, Facebook e Instagram como Supremacía Financiera. Recuerda darle like al video, compartirlo con tus mejores amigos, compartirlo con las personas que sabes que puede ayudarles este video, que puede ayudarles este libro, porque este libro es muy bueno. Por favor, comparte este video, suscríbete a mi canal y por aquí nos vemos. Mi nombre es Claudio y me despido. Adiós.